Bien, hermanos, como lo dije al inicio, hoy es la quinta enseñanza de esta serie de escuelas dominicales que estamos dando, el cual se llama Teología Bíblica, ¿verdad? En primer lugar, nosotros estuvimos viendo una parte introductoria, simplemente la primera enseñanza que dimos, y es dando respuesta a una pregunta general de qué es teología bíblica, el cual estuvo enseñando Rodolfo. Luego, al domingo siguiente, la segunda enseñanza, entonces nos adentramos un poco más en una parte introductoria, pero contestando o soportando con la escritura, más bien, de que la Biblia es un solo libro. Luego, en la tercera enseñanza, dimos el patrón del reino, y eso es lo que estamos viendo como tema en la teología bíblica que estamos dando, y es el reino. Y lo primero que vimos fue el patrón del reino, que básicamente nos basamos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. El domingo anterior estuvimos viendo en cuanto a el reino como tal, el reino perdido, y básicamente basados en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 15. En el día de hoy, como ya ustedes vieron en las imágenes, y aquellos que nos acompañan por primera vez que nunca vieron una imagen de nuestra iglesia, el tema que vamos a ver en esta mañana es el reino prometido. Entonces, ya dimos las dos introducciones, dimos el patrón del reino, ¿verdad? El patrón del reino, luego vimos el reino perdido, y en el día de hoy vamos a estar viendo, si así el Señor lo quiere, el reino prometido. Yo quiero que me acompañen a la carta que el apóstol Pablo escribió a los de Efesios, a los Éfesos o a Éfesos, y vamos a estar viendo en el capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde los versículos 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Leo para ustedes. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Efesios capítulo 1 es supremamente asombroso en su ámbito, ya que nos lleva de eternidad a eternidad. ¿Nos dimos cuenta? Desde antes de la creación del mundo hasta después de su fin. El apóstol Pablo nos da una visión interna del plan eterno de Dios. Es una certeza que la caída no acabó con el plan eterno de Dios. O sea, tenemos por cierto de que la caída no acabó la historia. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, antes de que ellos y todas las demás cosas existieran, Dios ya había decidido poner en marcha una operación de rescate. Es decir, que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había determinado salvarnos por gracia en Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, no es el plan B de Dios. No es que Dios estaba allí en la eternidad y vio cómo sus dos seres creados cayeron, cómo Eva pudo haber caído, cómo Adán pudo haber caído. No, ya Dios, antes de haberlos creado a ellos y a todos y a toda su creación, ya había determinado hacer lo que iba a hacer. Entonces para Dios no existen planes B. Ya había determinado llamar un pueblo para sí mismo por medio de su Hijo Jesús y restaurar todas las cosas bajo su gobierno.
reunir en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Noten lo que dice el versículo 10 de ese mismo capítulo que leímos. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por supuesto que aquí hay un misterio. Si Dios sabía que eso pasaría, y estas son el tipo de preguntas que, aunque ustedes no lo crean, son las preguntas que hacen los niños. Si Dios sabía que todo eso pasaría, ¿por qué permitió la caída? ¿Por qué permitió la caída? Bueno, niños, jóvenes, adultos, ancianos que están aquí, les tengo la respuesta a esa inquietud. La Biblia no responde esa pregunta. Ya. ¿Por qué queremos llenarnos de jactancia? No, entonces salen las respuestas teológicas como el hombre lo acabó de decir. Es que Dios es soberano. O sea, realmente a nosotros a veces nos cuesta quedarnos callados con preguntas que nos hacen. Y empezamos a armar una tremenda doctrina teológica que tal vez el que te lo está preguntando sabe, pero no encuentras una respuesta bíblica, que son dos temas diferentes. Una respuesta teológica es algo que tú armas conforme a las verdades de las Escrituras aquí y allá. Una respuesta bíblica es que tú tomes un texto y digas, por esto, esto y lo otro, porque su palabra dice esto, esto, esto y lo otro. ¿Sí ven? Son dos aspectos diferentes. No necesariamente podemos tener una respuesta bíblica a algo y sí una respuesta teológica a algo. Pero desde la Escritura podemos ver que la Biblia no responde por qué Dios permitió la caída. Porque Él no dice que yo sabía que eso iba a pasar en Génesis 3 y yo sabía que iba a pasar porque yo quise que pasara, por decirle cualquier cosa. No, la Biblia no responde eso. La Biblia no responde esa pregunta. Solo dice que Dios tiene el control de todo. Dios es soberano, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Y ya. Esto nos da la certeza de que un día las terribles consecuencias de nuestra rebelión contra Él serán deshechas y Él será honrado y glorificado. Noten lo que dice el versículo 12 y 14 de ese mismo texto de Efesios capítulo 1. Versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y noten en el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Ahí está hablando del Espíritu Santo, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces Pablo subraya que la razón por la cual Dios decidió rescatar al mundo es para la alabanza de su gloria. Si nosotros leemos Efesios capítulo 1, desde el 3 hasta el 14, ahí está todo el plan de redención del Señor. Y Pablo concluye de que todo eso lo hizo para la alabanza de su gloria. Entonces, niños, jóvenes, adultos, ancianos y cualquier otro que no se sienta clasificado en ninguna de esas edades, ¿por qué Dios permitió la caída? No lo sabemos. ¿Para qué Dios permitió la caída? Para la alabanza de su gloria. Eso es suficiente, hermanos. Eso es suficiente. Hacernos felices no fue su motivación principal, aunque con toda certeza al final es uno de los resultados. Dios no te creó para que fueras feliz. Dios te creó para la alabanza de su gloria. Pero los que estamos en Cristo, al final de los días, cuando todo esto pase, que todo esto acabe, que Cristo venga por segunda vez, hermanos, si tú estás en Cristo y estás convencido que tú eres de Cristo, yo le pongo la firma que tú serás feliz. Tú serás feliz eternamente y para siempre. Pero si tú en estos momentos que te estoy diciendo que serás feliz, no le ves nada de felicidad a estar con un hombre eternamente adorándole, cantándole y haciendo muchas cosas que seguramente el Señor nos pondrá de acuerdo a la postura que tú tengas hacia la eternidad.
Si eso no te hace feliz, yo creo que tú tienes que revisar tu fe. Porque nuestra mayor esperanza es que Cristo venga. Esa es nuestra mayor esperanza. Eso es lo que todo creyente hoy aquí debe desear. Cristo, ven pronto. Tú nos das la oportunidad, Señor, de hoy estar aquí reunidos para adorarte, para exaltarte, para clamarte a ti, para cantarte, para tener comunión con los que estamos en ti. Pero no va a haber mayor deleite sino cuando estemos contigo eternamente. Y eso es lo que yo como creyente deseo. Hermano, reevalúa o evalúa tu pensamiento al respecto, porque de verdad, si tú crees o si no estás ansioso, y entiéndame ansioso no pecaminosamente, sino ansiar la venida del Señor, si no estás ansioso porque Cristo vuelva para tú estar con Él eternamente y para siempre, si eso no te apasiona, si esto no te pone contento, si eso no te hace vibrar, realmente deberías revisar tu fe. Porque eso es lo que todo creyente quiere. Y me temo que aquí hay caras que están deseando más los bautizos de esta tarde a ver al Cristo resucitado algún día. Y hay que evaluarnos. Los bautizos son algo bello, yo me disfruto eso. Pero con la esperanza de que mi Señor ya viene. Es que yo voy a bautizar hoy con Ángel, porque es que sabemos que Cristo viene. Porque es que si no, ¿para qué hacemos esto? ¿Para hacer un show en la playa? No. La razón del por qué lo hacemos es para la alabanza de su gloria. Y lo hacemos porque Cristo viene. Ustedes que son más viejos que yo, no hay una canción que dice que Cristo viene y tal, que la cantan. Es real, Cristo viene. Yo no me la sé, hermano. Pero sí las he escuchado por ahí algunos que dicen, Cristo viene, hasta le ponen un ritmo y todo raro, pero esa es la canción. Hermano, si a ti no te hace gozoso que Cristo viene, estás a tiempo de verdad. Estás a tiempo de buscar del Señor, porque si eso no te pone gozoso, realmente no hay nada que vaya a satisfacer tu carne. No hay nada que va a satisfacer tu alma si no es el Cristo. Cristo va a satisfacernos a nosotros todo en todo. Él es nuestra mayor esperanza y es el mayor deseo de todo creyente. Dos chicos estaban aburridos un día lluvioso, así que empezaron a jugar con un rompecabezas. El tiempo pasaba y no avanzaban. De esos rompecabezas que salen ahora de 500 fichas, yo la verdad, yo amo verlos de lejos. A mí no es de mis hobbies favoritos. Pero hay gente que le gustan los rompecabezas porque te ponen a pensar y todo lo demás. Y está bien, no pasa nada. Pero el tiempo pasaba y ellos no avanzaban nada hasta que uno de ellos volteó la tapa de la caja para ver la imagen que estaba tratando de formar. Se trataba de un rey de la época medieval rodeado por sus cortesanos. Uno de ellos exclamó, ahora ya sé, el rey va en la mitad. Claro, cuando esas luces se te encienden, de una vez que se dieron cuenta de eso, el rompecabezas se hizo fácil y pudieron terminarlo pronto, ¿verdad? Tal como el rey estaba en medio de esa imagen, así está Dios en el centro del mundo que Él creó. Pero desde la caída los seres humanos han rehusado aceptar el derecho de Dios de estar en su posición y han tratado de destituirlo. Los resultados han sido horrendamente catastróficos. Todo se ha estropeado. Pero no debemos perder la esperanza, pues Dios, una vez más, desde antes de la creación, había planeado restaurar al mundo mediante el restablecimiento de su reino por medio de su Hijo, el Señor Jesús, para que de nuevo Él sea glorificado. Así, cuando el Rey esté en el centro, todas las cosas van a volver a su lugar. Como el plan de Dios de salvación es eterno, no nos sorprenderá entonces ver alusiones a Él, incluso durante los oscuros días de la caída que vimos la semana pasada y en sus secuelas inmediatas,
Hubo una caída, ¿verdad? Eva desobedeció, Eva atendió la voz de la serpiente, se olvidó de la voz de Dios, dio fruto a su esposo, también escuchó la voz de su mujer antes de la voz de Dios. Y los resultados fueron catastróficos. Vino el juicio sobre Eva, sobre Adán y sobre la serpiente. Pero aún en medio de ese evento catastrófico internacional que hubo en ese momento, porque ese era el mundo completo, el Edén, 2 personajes, animales y todo lo demás, aún en medio de todo eso catastrófico, allí se pudo ver la luz del Evangelio, lo cual brinda esperanza en medio de la desesperación e inicia la promesa de que lo mejor está por venir. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Lo mejor está por venir. Pero no son sus cosas materiales, hermano, es Cristo. Es Cristo. En la enseñanza anterior, entonces, notamos los temas del pecado y del juicio. ¿Cuál fue el juicio que Dios dio a los seres humanos? ¿Cuál fue? ¿Lo recuerdan? Ciertamente, y murieron. Murieron, ¿verdad? Y aparecen no solamente allí, sino en los primeros capítulos de Génesis. Sin embargo, hay un tercer tema que es la gracia. Entonces, no solamente está el pecado y el juicio, sino que también está la gracia. El pecado humano se topa con el juicio de Dios, pero Él también muestra gran misericordia que hace parte de su gracia. La desobediencia de Adán y Eva resultó en su expulsión del jardín, pero en Génesis 3 no reina la catástrofe, porque a pesar de su pecado, Dios aún los ama. Él los busca y les provee ropa para que cubran su desnudez. El versículo 21 de Génesis 3 dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ya ahí ellos habían caído en pecado. Y aún Dios, por el amor que tiene por su creación, decidió cubrir su vergüenza, y dice el texto en Génesis 1 y 2 que ellos no tenían vergüenza cuando estaban desnudos, pero ya habían descubierto la vergüenza. Además, su amor sobresale en la promesa que hizo mientras emitía su juicio contra la serpiente. Esto es lo que le llaman en teología el protoevangelio, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto es lo que se conoce como protoevangelio, es decir, como si fuera el primer evangelio, la primera predicación del evangelio en la historia de la humanidad. ¿Y quién predicó el evangelio por primera vez en la historia de la humanidad? Dios mismo. ¿Sí ven? Eso es solo una alusión, pero en ese momento oscuro anima mucho, pues al parecer Dios está refiriéndose a un tiempo futuro cuando un hijo de Eva, es decir, un ser humano, destruirá al malo. Esta es una profecía encubierta de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él derrotó a Satanás con su muerte en la cruz y regresará para terminar su obra. Pablo hace eco de las palabras de Génesis capítulo 3, versículo 15, en Romanos capítulo 16, versículo 20. Él dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. También después de matar a Abel, Caín, por ejemplo, otro momento oscuro, yo siempre he nombrado esto como el primer magnicidio de la humanidad. Porque un hombre mató el 25% de la población conocida en ese momento. Es un magnicidio. Eran 4 y uno mató al otro. Un magnicidio. Pero aún en medio del magnicidio de Caín sobre su hermano Abel, Caín es llevado al exilio, pero en medio de ese momento oscuro que Caín estaba viviendo, Dios no lo abandona por completo, pues le pone una marca protectora y declara que si alguien lo mata, ese alguien sería castigado también. Pero también vemos en el capítulo 5, versículo 24, Rodolfo la semana pasada decía cómo terminaba cada capítulo y murió, y murió, y murió, cumpliéndose la promesa de Dios acerca de que morirían. Pero en medio de todo ese murió, nos encontramos con un hombre llamado Enoc.
La genealogía del capítulo 5 subraya cómo el castigo de la muerte alcanza toda la generación. Y la deprimente frase murió, murió, está ausente en el versículo 24. El relato de la vida de cada personaje termina con esas palabras, pero con Enoc es diferente. Él dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Hermanos, ¿qué ves ahí? Esperanza. De que a pesar de la caída, de que a pesar de nuestro pecado, de a pesar de nuestras injusticias, a pesar de nuestras transgresiones, a pesar que nos merecemos el castigo eterno, Dios aún tiene amor por los suyos y se llevó a Enoc con él. ¿Qué mayor esperanza necesitas tú y yo en esta mañana? Con eso se nos da la esperanza de que aún en un mundo caído sea posible conocer a Dios y escapar del castigo de la muerte. Pero también en medio de toda esa oscuridad que había allí, Dios hace pacto, hace su primer pacto. ¿Con quién? Con Noé, ¿verdad? En Génesis 6:8 leemos, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La Escritura ha venido diciendo que toda persona es pecadora. Todo el capítulo, todo el versículo anterior, el versículo 5 de Génesis 6, dice, mejor dicho, todo aquí no se salva a nadie. Y luego viene este precioso versículo 8 que nos brinda esperanza diciendo que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La Escritura ha venido diciendo entonces que toda persona es pecadora y eso incluye al mismo Noé, pero Dios lo escogió a él y a su familia para ser receptores de su gracia. Le dijo, contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos y tus nueras, le dice a Noé en el capítulo 6, versículo 18. La palabra pacto es muy importante en la Biblia porque habla de un acuerdo vinculante. Dios le promete a Noé que en el arca salvará, en el arca salvará del diluvio a toda su familia. Noé cree en la palabra de Dios, actúa según la palabra y se salva cuando las aguas suben. Luego, cuando las aguas bajan, Dios le hace otra promesa. Él dice en el capítulo 9, versículo 11, este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Noé se bajó del arca con su familia. Dios hizo un pacto. Noé hizo un sacrificio, si bien lo recuerdan. Y aunque el pecado humano continúa, Dios declara su compromiso con la creación. Él no ha terminado su obra con su mundo y está decidido a consumar su plan eterno. El diluvio fue como haber deshecho el orden creado, pero fue seguido por una restauración llena de gracia, por un nuevo comienzo. El hecho se subraya con la repetición de frases del relato de la creación en palabras de Dios en Génesis capítulo 1 y en palabras de Dios en Génesis capítulo 9. Noten lo que dice el capítulo 1, versículo 28, la creación primera, ¿verdad? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y qué le dice Dios a Noé en el versículo 1 del capítulo 9? Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué le dice Dios a Adán y a Eva en Génesis 1, versículo 28? Y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, en el versículo 28. ¿Qué les dice en Génesis capítulo 9 Dios a Noé? Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. ¿Qué dice Dios en Génesis 1 a Adán y a Eva en el versículo 29? Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, esto les servirá de alimento. ¿Y qué les dice en el capítulo 9, versículo 3? Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, le servirán de alimento. Yo les doy todo esto. Eso sí, aquí como que la promesa fue ampliada, ¿no? Si no estuviéramos comiendo maticas nada más. Menos mal que el Señor fue misericordioso. Porque no hay como una carnita ahora al mediodía. No voy a declarar ese tipo de cosas aquí, pero hace parte de la misericordia y la gracia del Señor. Y Él no solo te dio que comieras de todo animal que se mueve y esas cosas, sino como yo muchas veces lo digo y aún oro a veces por eso es gracias, porque no solo lo puedo comer, sino que lo puedo degustar.
lo puedo saborear, puedo decir esto está rico. Porque Dios también te creó con papilas gustativas para que digan, qué cosa deliciosa. ¿Sí se habían dado cuenta? Porque Dios nos ha podido crear solamente para que alimente el cuerpo sin saborearlo. Una vez más, hermano, ustedes agradecen por sus papilas gustativas. Porque si fue algo que nos mostró que comer sin sabor es horrible, fue el periodo del COVID. Yo tengo experiencia de eso, en serio. En donde come, pero yo no sentía nada. Pero volver a saborear esas cosas, tú dices, wow, Señor, gracias, porque aún tú nos has dado las papilas gustativas para nosotros poder decir, qué carne tan rica, qué carne tan salada, qué lentejas tan feas. No miren a mi esposa hace las lentejas bonitas y ricas. Eso yo sé a quién estaban mirando, hermano. Estaban mirando a la prometida o algo así, avíspate o algo, ojo con eso. Pero después de hacer su promesa a Noé, Dios pone una señal en el cielo. Él dice, y él pone un ¿qué? ¿Cuál es la señal del pacto con Noé? Un arco iris. En el futuro, cuando Él lo vea, recordará su compromiso con la creación. Y nosotros al verlo nos consolamos. Ver el arco iris, tú puedes ver el arco iris, hermano. Y eso no es de estas personas que se creen de todo el abecedario, no. El arco iris es nuestro porque es del Señor que nos creó. Es de sus hijos que podemos recordar. Wow, Señor, tú nos recuerdas cada vez que sale ese arco iris que tú nunca vas a volver a destruir el mundo con un diluvio. Bello, ¿verdad? No solo es tomarle fotos, es recordar la verdad de Dios ahí. En cada episodio de los primeros capítulos de Génesis, después de la caída, vemos tres elementos: pecado, juicio y gracia. Pero el relato de la Torre de Babel parece ser una excepción. El pecado y el juicio están presentes cuando el pueblo construye la torre y posteriormente cuando éste es esparcido y dividido, ¿verdad? Ahí no vemos gracia en todo ese capítulo 11. Vemos como que, ok, estos se querían hacer como Dios, querían hacer la torre tan grande que querían llegar al cielo y todo lo demás, y después vemos que Dios confunde sus lenguas y se esparcen, se dividen. Pero no hay una señal de gracia de Dios en Génesis capítulo 11. Pero tenemos que esperar hasta el siguiente capítulo con otra generación, cuando Dios se le aparece a Abraham y promete revertir los efectos de su juicio después de Babel. Le revela su propósito de traer de regreso a los dispersos en el mundo para bendecirlos una vez más. Lo que le dice a Abraham es la primera declaración clara de sus promesas, el evangelio, que dominarán el resto de la Biblia. Esa promesa que Dios le hace a Abraham allí, o ese mandato que Dios le da, empieza a hacer eco en toda la Escritura. John Stott dice al respecto: se puede decir con certeza y sin exagerar que no solo el resto del Antiguo Testamento, sino también todo el Nuevo Testamento son el resultado de estas promesas de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, es el texto expuesto en el resto de la Biblia, dice él. ¿Qué dice ese texto? Dice: el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. A mí me encanta ese texto porque yo no sé por qué los judíos creen que ese texto no solamente apuntaba para ellos. Dice todas las familias de la tierra, no dice todas las familias judías. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo? A ti y a tu descendencia, dice el capítulo 17, les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Los descendientes de Abraham serán bendecidos y por medio de ellos serán bendecidas todas las familias de la tierra. La maldición de la caída se reemplazará por la bendición de la salvación.
Desde el mismo inicio, el plan redentor de Dios era universal, incluía las naciones. Se hace hincapié en este hecho cuando Dios cambia el nombre del patriarca de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham, padre de una multitud. Yo no entiendo de verdad cómo muchos teólogos que creen en una escatología de Israel primero y luego la iglesia pueden interpretar este texto cuando Abraham fue padre de multitudes, no solamente de los judíos. Israel no era el plan original de Dios. No, es la iglesia, donde hay toda lengua, toda tribu y toda nación. Israel solamente era un tipo, algo que estaba medio ilustrando borrosamente lo que Dios estaba apuntando hacia la iglesia, que somos todos los que estamos en Cristo en todo el mundo. Nunca se prometió un reino a Israel solamente. Este gran pacto vino también con una señal, así como el de Noé vino con la señal del arco iris. El pacto con Abraham vino con una señal, ¿verdad? Cada niño varón de Israel debía ser circuncidado. Así, al realizarla, llevaban en sus propios cuerpos una marca que significaba una relación especial establecida entre Dios y su pueblo. Y ese es el reino prometido, hermanos. El pacto con Abraham es una promesa del reino de Dios, en la que el pueblo de Dios, que es la descendencia de Abraham, en el lugar de Dios, que es la tierra prometida, y bajo el gobierno de Dios disfrutan de su bendición. Recuerden que esa es la tesis que hemos tocado en toda esta serie y es la que vamos a mantener hasta el final. Esta es una promesa que revierte los efectos de la caída. Para Abraham debió haber sido muy difícil creer que todo eso se haría realidad, pero lo hizo. Abraham, dice la Escritura, que creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dios no lo aceptó por su bondad, sino por su fe en las promesas de Dios. Ese ha sido siempre el camino de salvación para los pecadores, hermanos, es por fe, por medio de la fe. El Señor obra en gracia en nosotros para que nosotros creamos. Y finalmente en el capítulo 17, Dios lo que hace es confirmar el pacto que ya había hecho con su amigo Abraham. Noten lo que dice el capítulo 17 de Génesis, versículos 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. El pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. El pueblo de Dios. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Noten lo que dice Génesis 17. Ya en Génesis 17, Dios estaba estableciendo la promesa con Adán, o estaba dando la promesa a Abraham, ¿verdad? Y estaba ya dando algunos vestigios de cómo iba a ser eso. Y miren que él dice: y saldrán de ti reyes. Tú te imaginas a Abraham allí, 99 años, sin hijos, con Sara, vieja, acabada también como Abraham. Y él me está diciendo que yo voy a ser padre de reyes. ¿De cuál reyes? Hermano, esto simplemente es para volver al principio. Esto es solamente para la alabanza de la gloria de Dios. Y dice el versículo 7: estableceré mi pacto y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno. ¡Wow! O sea que este pacto con Abraham no era cualquiera, era un pacto eterno, que en la medida que vayamos avanzando en el Antiguo Testamento vamos a ver cómo este pacto va mostrando más cosas. Y dice: ¿cuál es el pacto eterno? De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, el pueblo de Dios en el lugar de Dios.
toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y termina el texto diciendo, y yo seré su Dios. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, con el gobierno y la bendición de Dios. Y este es el pacto eterno, hermanos. Nunca, nunca, hermanos, mereceremos ser parte de la familia de Dios. Nuestra única esperanza es confiar en el Evangelio. Para nosotros es igual que para Abraham. Como se verá seguramente el próximo domingo, el Evangelio que primero le fue proclamado a él se cumplió parcialmente en la historia de Israel con Canaán, la tierra prometida. Pero ese mismo Evangelio se ha cumplido plenamente en Jesucristo. Y ahora Abraham y los que de todas las naciones confían en él son el pueblo de Dios. Dice el Nuevo Testamento que somos hijos espirituales ¿de quién? De Abraham. Cuando Pablo le está refutando a los judíos de que no son los que son de la carne, sino los que creen lo mismo que él creyó en la justicia de Dios. Así que ahora podemos esperar con ansia disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios, no en la tierra, sino en el cielo, que es la nueva Jerusalén. Y eso lo vamos a seguir viendo a medida que el tiempo va pasando en esta serie. Para concluir, hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? Aparte de las dos introducciones que dimos, que es teología bíblica y cómo introdujimos el tema del reino, ¿verdad? El tema que estamos dando es el reino de Dios. En el patrón del reino, ¿quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva. En el reino perdido, ¿quién era el pueblo de Dios? Hermanos, nadie. Fueron expulsados. Y ahora en el reino prometido, ¿quién es el pueblo de Dios? Abraham y ¿quién más? Y su descendencia, ¿verdad? En cuanto al lugar de Dios, en el patrón del reino, ¿cuál era el lugar de Dios? ¿Cuál era? El Edén, el jardín. ¿Cuál es el lugar de Dios en el reino perdido? El exilio. ¿Y cuál es el pueblo o el lugar de Dios en el reino prometido? Canaán, correcto. Pero ya como se lo pusieron ahí, vamos a ver si así contesta. ¿Cuál es en el patrón del reino, cuál es el gobierno y la bendición de Dios? La palabra de Dios, las relaciones perfectas que Adán tenía con su Señor. Pero en el reino perdido, ¿cuál es? La desobediencia y la maldición. Y finalmente, en el reino prometido, en el de hoy, la bendición a Israel y a las naciones. Así vamos hasta esta serie, hermanos, y yo quiero que este cuadro seguramente se va a ir ampliando en la medida que vamos avanzando en nuestra serie de escuelas dominicales, porque así es donde ustedes están mirando toda la teología bíblica del reino como tal. Así que, hermanos, el reino prometido nos da esperanza a nosotros, porque ya nosotros aquí donde estamos, ya sabemos todo lo que viene. Ya sabemos quién vino Cristo, ya sabemos que Él está por venir. Abraham no tenía ni idea de eso. Ni idea. Gráficamente se podría ver como una imagen en donde está el Edén, ¿verdad? Allá arriba en la creación, pero luego abruptamente la caída. Bueno, ahí está en rojo, para que una vez más suba otra vez a la promesa, el reino prometido. Entonces el patrón del reino, el reino perdido y el reino prometido que está en verde. Hermanos, en conclusión, el reino prometido se ve desde el mismo momento de la caída. Mientras el Señor hacía juicio sobre la serpiente, daba esperanza para la corona de su creación, para la humanidad. Entre los capítulos 4 al 11 de Génesis, si bien la maldad se amplificaba, siempre había esperanza en medio de todo. Hombres como Enoc y como Noé se muestran en estas páginas mientras el mundo se sigue despedazando por el pecado. El hijo de Eva que aplastaría a la serpiente se estaba gestando a través de generaciones de descendencias. Sin embargo, hasta allí no había llegado. De manera ampliada, el Señor nos muestra ahora a través del llamado de Abraham sus promesas, con mayores detalles, con lugares específicos y con personas específicas. Ya no era un matrimonio, ya no era una familia, sino la promesa de un pueblo compuesta por diferentes naciones. ¡Qué maravillosa promesa!
Y hasta aquí podemos ver que la humanidad tenía esperanza y que Dios estaba a cargo de ese momento, así como está a cargo del nuestro. Así que sea al Señor toda la gloria. Amén.